tal amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a un nuevo vídeo de mi canal, Eso que lo arregle papá. En esta ocasión el vídeo que os traigo es un review sobre esta caladora que nos han mandado nuestros amigos de bricotiendas.com. Comenzamos nuestro vídeo. Bueno amigos, antes de comenzar el review quería hablaros un poquito sobre las características técnicas de dicha caladora. Como veis, es una caladora de la marca Bosch. El modelo es PST750PE y tiene una potencia en vatios de 530. Además, tiene un número de carreras en vacío desde 500 hasta 3000. Tiene una profundidad de calado en madera hasta 75 milímetros, en aluminio hasta 12 y en acero hasta 5. Y además puede cortar en inglete. Todo ello lo vamos a ver. Comenzamos. Bueno, como veis, viene presentado en esta caja de plástico con unos pestillos bastante fuertes. Una vez que la abrimos, nos encontramos el libro de instrucciones en un montón de idiomas. Viene con una hoja de sierra de repuesto, un cable que yo creo que es bastante largo y aquí tenemos la caladora. Incorpora el sistema de bajas vibraciones. En el gatillo regulamos las revoluciones desde 500 hasta 3000 y tiene botón de bloqueo. Además, con esta pestaña tenemos 3 posiciones distintas de inclinación, lo que nos ayuda a cortar mejor. El botón que hace que las virutas salgan por detrás si conectamos un aspirador. Y para mí trae una cosa fundamental, que es el sistema de anclaje de la hoja fácil. Presionamos el botón hacia arriba, anclamos la hoja y listo. Y por último tenemos un tornillo en la parte inferior que aflojándolo tenemos 2 graduaciones hacia la izquierda y 2 hacia la derecha para hacer cortes en ingletes, un máximo de 45 grados. Y como veis en estas imágenes, los materiales que lleva son de calidad. Y sí os digo que es una herramienta 10 para el bricolaje de la casa. Bueno, y ahora, si os parece, vamos a darle un poquito de caña. Y como os comentaba anteriormente, en el gatillo se regulan las revoluciones, desde el mínimo, que son 500, hasta un máximo de 3000. Bueno, la primera prueba que le vamos a hacer es cortar un listón de madera de aproximadamente 40 milímetros. Yo siempre he tenido caladoras de las baratas y os digo que es una pasada trabajar con una herramienta de estas características. Como os comentaba también anteriormente, con el sistema de bajas vibraciones, cortar con ella resulta muy cómodo y fácil, y además el corte que hace es muy limpio. Ahora regulamos la base para un corte en inglete a 45 grados y vamos a ver cómo se corta. Y ya veis que lo corta bastante fácil a mitad de revoluciones. Ahora repetimos, pero en un tablero de madera. Y como siempre os animo a que os suscribáis al canal, conectéis la campanita para que estéis alerta de todos mis vídeos, los comentéis y me deis un buen like. Y antes de terminar, deciros que os dejo en comentarios el enlace del producto para que le echéis un vistazo.
Bueno amigos, espero que os haya gustado el review sobre la caladora que nos han mandado nuestros amigos de bricotiendas.com y como siempre, todos los viernes un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.